Nuestro invitado es el doctor Pablo Mieres, candidato a la presidencia por el Partido Independiente. Gracias por estar. No, gracias a ti por la invitación. La medición de cifra había dado al Frente Amplio un 43%, al Partido Nacional un 33%, al Partido Colorado un 15%, al Partido Independiente un 3%, Unidad Popular un 1% e indecisos 5%. Estas, las dos últimas entonces conocidas, reitero, la última conocida, opción 1, Partido Nacional 34, Partido Colorado 11, Partido Independiente 4, indecisos 7.4. En un país en el cual pugnan la derecha y la izquierda, en el medio se encuentra el Partido Independiente, con altas chances, posibilidades de jugar para inclinar la balanza en uno o en otro sentido. Pablo, según las encuestas, y por eso leímos además las dos últimas, no por ignorar las otras, ¿verdad? Pero las dos últimas conocidas, tú estás muy cerca del Senado. ¿Tú querés ser el fiel en un parlamento sin mayorías? Nosotros queremos jugar un papel de incidencia política y eso va a depender obviamente de cómo se distribuyan finalmente los datos, pero diría así, Sonia, estamos preparados para jugar un papel de incidencia política en un parlamento que no va a tener mayoría absoluta de ningún partido, en un gobierno donde el presidente que resulte electo va a ser electo en noviembre y por lo tanto va a ser un presidente sin mayoría propia, que va a tener que dialogar, que va a tener que buscar entendimientos. Y yo creo que en ese esquema el Partido Independiente está muy bien posicionado justamente por esa postura que hemos mantenido siempre, de un partido de izquierda democrática, un partido en donde confluyen las vertientes socialdemócrata de lo que en su momento fue la lista 99 y demócrata cristiana. Ese espacio político con posturas propias, con ideas concretas, con propuestas bien claras, puede jugar un papel en el caso de que gane Vázquez, para evitar, digamos, que Vázquez quede preso de sectores más radicales, o puede jugar un papel también si gana Lacalle Pou para que no quede preso de los sectores conservadores de la derecha, ¿no? Ahora, supongamos que hay mayorías. Entonces, ¿para qué voté yo al Partido Independiente? Yo creo que para controlar. El rol principal es poner límites. Yo creo que ha habido, Sonia, en estos 10 años donde el Frente Amplio gozó de una mayoría absoluta totalmente legítima, porque fue una mayoría absoluta ganada en buena ley, en las urnas, con el voto de la gente. Sin embargo, le ha hecho mal. Le ha generado un reflejo de soberbia, le ha generado algunos efectos negativos en el Parlamento, como aprobar leyes que se sabía que eran inconstitucionales. Se han bloqueado las investigadoras parlamentarias en temas muy obvios, como el caso de Pluna o como el caso de ACE en salud pública. Es decir, ha habido actitudes de parte del Frente Amplio que indican que sería muy bueno que hubiera quien pusiera límites al ejercicio de ese poder. Y el Partido Independiente es el partido que puede ponerle límites. Ahora, supongamos que, como yo te decía, ese escenario virtual en el cual hay, sí, mayorías, en uno u otro caso. Repito, ¿para qué voté al Partido Independiente? Porque ahí en el Parlamento nosotros vamos a jugar un papel de cualquier manera. O sea, a ver, mayoría absoluta de un partido solo parece hoy prácticamente imposible que ocurra. Pero vale la pena imaginar. Bueno, imaginémoslo, de cualquier manera nosotros hemos pesado con 2 diputados, imagínate tú con más, con 4 o 5 diputados, un senador, la posibilidad de incidir más allá de si hay o no mayoría de un partido o de un bloque o de otro bloque. Yo creo que tenemos una oportunidad de marcar la cancha, porque además lo que vamos a elegir en octubre es el Parlamento. La elección del presidente es en noviembre y eso implica más utilidad todavía para el voto al Partido Independiente, porque es consolidar una bancada fuerte, numerosa,
que puede jugar un papel de puente entre los dos bloques, pero que sobre todo va a marcar la cancha. Yo creo que la principal función nuestra es mandar señales de que, bueno, de que no todo es viable, de que no todo es posible. Por ejemplo, a ver, ¿qué significa, en primer lugar, marcar la cancha? Significa que cuando veamos cosas que están funcionando mal, no apoyar y reclamar y exigir y eventualmente llamar a responsabilidad a los que ocupen cargos de gobierno. Sí. Tú decías recién, por ejemplo, no se votaron comisiones investigadoras o se votaron leyes claramente inconstitucionales. Una o dos, nada más. ¿Cuáles de las leyes que fueron votadas hubieras apoyado? ¿Cuáles no? ¿De las que son inconstitucionales? De las que yo creo que son inconstitucionales. De las leyes que han sí. Bueno, es obvio, claro. Me refiero, ¿cuáles de las leyes votadas, verdad, tú dirías, bueno, esto yo lo apoyo? Bueno, nosotros votamos nada menos que la ley de presupuesto de este gobierno, ¿no? Porque entendimos que la ley de presupuesto era la ley madre de un periodo de gobierno. El Partido Independiente fue el único partido que, sin integrar el gobierno, votó la ley de presupuesto. ¿Por qué? Porque nos parecía que las prioridades que se establecían allí, o sea, el resultado final, más allá de que uno pudiera tener diferencias con algunos énfasis y algunas cuestiones, pero en términos generales la prioridad que se estaba estableciendo allí era correcta. Entonces la señal del Partido Independiente fue el voto a favor de la ley de presupuesto. Y obviamente uno en el transcurrir de una legislatura, por ejemplo, nosotros estamos de acuerdo, y es parte de nuestra propuesta programática, con instalar un sistema nacional de cuidados. El Frente Amplio lo está planteando en su programa. Puede ser que tengamos alguna diferencia sobre su forma de instrumentación, pero estamos de acuerdo en que hay ciertos riesgos sociales que hoy existen y que tienen que ver con la soledad de las familias para resolver problemas muy serios, como el de la primera infancia o el de la vejez no autoválida o el de las personas con discapacidad, en donde es necesario construir una red de protección social que de alguna manera haga que el Estado ayude y genere las condiciones para que la familia se sienta protegida. Ahora, esto es un proyecto, ¿verdad? Es un planteo. Pero de lo ya, ahí está, de lo ya sí. realizado, tú me decís, bueno, la ley de presupuesto, sí. y definitivamente, ¿cuál no? Bueno, nosotros votamos en contra de aquellas que entendimos que eran inconstitucionales. Hay casos intermedios, por ejemplo, la ley sobre el tema de la marihuana, nosotros votamos a favor el autocultivo, los clubes de membresía, pero en contra de la comercialización, pues nos parece que es un camino que va a un fracaso estrepitoso, ¿no es verdad? No votamos, por supuesto, la ley de responsabilidad penal del empleador por accidentes laborales, porque efectivamente era una ley inconstitucional. No votamos la ley de inclusión financiera, porque tiene un conjunto de disposiciones que desde nuestro punto de vista no van a funcionar adecuadamente, obliga a un nivel de bancarización, se le quitan prioridades a las instituciones de economía social como las cooperativas o como ANDA. Me parece que hay errores allí, está muy pensada desde Colonia y Paraguay, muy desde la mirada de repente de gente que tiene muy buena formación, pero que no está conociendo lo que pasa en el país. Ahora fíjate lo siguiente, que tú decías recién lo vinculado a la marihuana, lo votamos así y así. El otro día el doctor Tabaré Vázquez, además fue muy explícito, fue muy enfático en esto, señaló su voluntad casi como una prioridad absoluta de trabajar sobre el tema de las adicciones si resultara electo presidente, ¿verdad? Y trabajar sobre ese registro que se va a tener a propósito de la compra de la marihuana y sobre todo también trabajarlo a nivel de los liceos, entre otras cosas. Para el presidente Mujica y esta administración ha sido un logro muy importante que le ha dado además a nivel global a la figura del presidente una dimensión. Sí, sí. Entonces, a ver, ¿cuál es tu evaluación de esto? Yo creo que el sistema que está previsto en materia de comercialización
O sea, yo no estoy de acuerdo con legalizar la comercialización. Y esto es independiente de una discusión más global que hay que hacer a nivel de Naciones Unidas, seguramente, que tiene que evaluar el resultado de la lucha contra el narcotráfico, que yo creo que es un fracaso estrepitoso. Se han gastado toneladas de dinero y no se ha logrado ningún resultado. Yo creo que a nivel mundial tenemos que rediscutir el tema de cómo se trata el fenómeno de las adicciones a la droga y de qué manera resolverlo, pero que un pequeño país solo en el medio de dos grandes que opinan distinto y de un continente que tiene otra estrategia resuelva esa idea de la comercialización y que termine para pelearle el mercado al narcotráfico vendiendo marihuana libre de impuestos, lo cual es una contradicción, porque en este país las sustancias que son adictivas y que por lo tanto hacen daño a la salud tienen impuestos importantes. Estamos hablando del alcohol y del tabaco, entonces es un contrasentido que la marihuana esté libre de impuestos. Lo que se busca es un precio que permita competir con el narcotráfico. No se dan cuenta que el narcotráfico, si quiere, lo baja más todavía, porque el narcotráfico es una transnacional que tiene espaldas muy anchas y que puede jugar a pérdida durante mucho tiempo en el mercado nuestro para ganarle la pulseada al mercado legal. Y hay temas que no han sido pensados siquiera. Por ejemplo, nosotros tenemos varias ciudades de frontera seca o muy cercana con Brasil. Y yo el otro día anduve por allá por la frontera y me decían, bueno, la policía brasileña ya está preparando un operativo, poco menos que de cierre de fronteras, porque de un lado vamos a tener marihuana legal y del otro lado no, y eso es un lío. Entonces no se pensaron todas estas cosas. Yo creo que, y no se pensó también el riesgo que pueden tener las farmacias con el acopio de marihuana que tengan para la venta, no se pensó por qué 40 gramos, en fin, a mí me parece que estas cosas terminan mal porque están mal definidas. Ahora, que se trate con las adicciones, que a nivel de los centros de estudio se trabaje el problema de las adicciones, por supuesto, estamos totalmente de acuerdo. Que se use el registro no, porque eso es una manera de estigmatizar. Yo qué sé, hay gente que consume y bueno, y no necesariamente tiene un manejo con la droga tal o cual, pero justamente una de las críticas que había al tema de la legalización de la comercialización era el registro. Y ahora si se anuncia que el registro se va a usar para ir a buscarlos, yo qué sé, me parece que es un perfil muy represivo y muy contradictorio con la idea inicial, ¿no? Ahora, fíjate que tú dices, ahora que se anuncia, y justamente decíamos lo explícito de la cuestión, que aparece a través de todos los medios de comunicación. ¿Qué rol te parece que juegan los medios en la construcción de la opinión? Y siempre han jugado un papel importante, ¿no? De alguna manera los medios ofrecen a la ciudadanía un recorte de la realidad que siempre es subjetivo y por lo tanto lo que recibe la gente es una información siempre necesariamente subjetiva de lo que es el conjunto de la realidad social. Entonces es cierto que influyen los medios, sin ninguna duda. Creo que cada vez también los ciudadanos tienen más escapes. Porque está internet, en fin, los medios se están redefiniendo permanentemente, ¿no? Yo creo que vamos a un esquema donde la comunicación es el fenómeno más general y los medios van cambiando el formato, pero van a seguir teniendo influencia. Ahora, en el caso de este periodo en el cual la publicidad electoral va tomando la fuerza que va tomando, ¿cuánta plata vas a destinar o destinaste? Mira, nosotros vamos a gastar alrededor de, déjame calcular bien, 300 y pico de $1.000, sí, porque comparado con el que gastan otros, entonces es lo que podemos. Bueno, 340 más o menos, entre radio y televisión. Tenemos a poco lo que parece ser la primera vuelta de la elección en Brasil, con una reglamentación electoral determinada. Vos, con la actual reglamentación electoral nuestra, ¿estás de acuerdo o no? Yo creo que hay que discutir. Nosotros nos opusimos mucho a un planteo que venía en la ley de medios, porque distribuía la publicidad electoral gratuita en función de la elección anterior. Y yo estuve revisando todas las legislaciones de América Latina en esta materia y en ninguna las soluciones como esa que se planteaba de parte del partido de gobierno, que es la más favorable. Hay
básicamente hay dos soluciones, dos tipos de soluciones para la publicidad gratuita mediática, que a mí me parece que es un camino interesante, ir digamos, a un sistema de publicidad gratuita, y eso puede igualar mejor las opciones, pero hay dos alternativas. Una es la igualitaria, la paritaria, es decir, todos los candidatos que tengan, que van a la elección nacional, tienen la misma cantidad de tiempo, y eso está previsto en algunos países. En otros países hay un sistema mixto, que yo creo que es el más razonable, que es decir, bueno, hay un piso que de repente es la mitad del total de la publicidad asignada, que se reparte igualitariamente, y la otra mitad se reparte en función del peso electoral alcanzado en la elección anterior o de la cantidad de parlamentarios, ahí varía el sistema. Cualquiera de esos dos modelos me parece razonable. Ahora, el que solamente cristaliza lo que pasó 5 años atrás me parece terrible, porque es el abuso del que ganó, y es como favorecer la chance del que ganó nuevamente en la siguiente. Entonces, que tenga más tiempo, ok, pero no al nivel de una cristalización como estaba planteada en la ley el proyecto de ley de medios. En ese sentido, ahí está. Cuando digo ahí está es porque el planteo es tu objeción a la ley de medios, ¿no? Es decir, que debe haber una nueva ley de medios. Yo creo que hay que discutirlo entre todos, que es el primer punto que fracasó en este caso, ¿no? Acá hubo una ley que se elaboró por parte del partido de gobierno, con consultas, es cierto, con organizaciones de la sociedad civil, pero no hubo ningún diálogo con el resto del sistema político. Entonces un día apareció en el Parlamento una ley un proyecto de ley de casi 200 artículos que regulaba de todo un poco, con mucho detalle, a veces excesivo. Yo creo que hay que tener mucha cautela cuando uno regula los medios de comunicación. Más vale ser parco, más vale ser cauto, más vale pecar por omisión que por exceso, porque lo que está en juego es nada menos que la libertad de expresión y el pluralismo y la diversidad de opiniones, etcétera. Ahora, ¿que alguna regulación tiene que haber? Yo creo que sí. Yo creo que tiene que haber reglas de juego para la asignación de las concesiones de emisoras, de ondas, reglas de juego para la renovación, garantías de criterios objetivos y transparentes para la asignación de ondas, establecimiento de ciertos cánones o de ciertos pagos referidos al uso de las frecuencias. Parece que esas cosas básicas tiene que haber. Sobre la regulación de los contenidos hay que tener mucho cuidado. Yo creo que ahí vale mucho más la libertad, aunque esa libertad pueda parecer después sesgada, que dar pasos que eventualmente limiten esa libertad. Pablo, ¿hay balotaje? Me parece. Sí, seguro, sí. Yo creo que es un dato, ¿no? O sea, Sonia, uno mira los números y sacándome la camiseta y tratando de analizarlo, y es muy difícil hoy en día, pero a ver, hace 5 años el Frente Amplio, que igual fue a segunda vuelta, tenía 3 o 4 puntos más promedio de intención de voto que los que tiene hoy. Entonces, pensar que con una intención de voto que está orillando en torno del 41-42%, puede llegar al 49%, al 50%, porque para evitar la segunda vuelta incluso hay que tener más votos que para evitar la mayoría parlamentaria. Bueno, tendría que haber un vuelco de opinión muy fuerte en estas 3 semanas que quedan, y nada indica que vaya a ocurrir así. Entonces, yo creo que todos los analistas, todos los que estudian estos temas aseguran que va a haber una segunda vuelta, y va a haber una segunda vuelta, y yo creo que también va a ser una segunda vuelta sin mayoría parlamentaria. Lo cual para nosotros es una gran oportunidad, porque es una oportunidad para el ciudadano además. O sea, el ciudadano va a tener 2 votos, tiene un voto al Parlamento en octubre y un voto presidencial en noviembre, y eso lo tiene que aprovechar, es parte de su juego, de su posibilidad de elegir. No tiene por qué elegir lo mismo en octubre que en noviembre, como ahora ya puede elegir distinto el gobierno nacional que el departamental, que antes no podía. ¿Te acuerdas cuando estaba todo atado? Bueno, ahora no está todo atado. Y cuando uno mira los resultados electorales de la elección nacional y los resultados de la elección departamental, se encuentra con que muchísima gente cambia de voto de una elección para la otra. Bueno, ahora puede cambiarlo del Parlamento a la presidencia.
Y eso me parece que es una oportunidad que tienen los uruguayos que seguramente, no sé si todos, pero muchos van a aprovechar. Ahora, cuando comenzábamos yo te decía que en este país hay una pugna, o este país está en pugna, entre la izquierda y la derecha. Vos te definís como un hombre de izquierda, ¿por qué? Sí. Pues que nosotros somos un partido que históricamente se ha definido como un partido de cambio, un partido con preocupación social, izquierda democrática, izquierda moderada, llamémosle. La otra izquierda usamos en algún momento en la propaganda, un planteo socialdemócrata combinado con un enfoque social cristiano. Eso es lo que somos nosotros. Entonces, cuando uno dice, bueno, dividió entre izquierda y derecha, entre izquierda, Frente Amplista y los partidos tradicionales. Yo creo que esa es la manera más clara de decirlo. De acá hay un bloque que es el Frente Amplio y otro bloque que son los partidos tradicionales. Y hay un partido que no está alineado en ninguno de los dos bloques, que es el Partido Independiente, pero que tiene sus propias definiciones, sí, claro. Ahora, una sola línea, ¿qué es ser un hombre de izquierda? Yo creo que es la preocupación por los débiles, la preocupación porque el Estado tiene que asumir no solo las garantías de las libertades de la gente, sino además el compromiso por la equidad y la igualdad social. Me parece que ese es el punto clave, ahí es donde está la marca de fábrica. Es decir, nosotros creemos que el Estado se tiene que hacer cargo de ayudar a que los débiles puedan salir adelante. Con este y otros temas seguimos en instantes con Pablo Mieres, pero antes de ir a esta pausa, les quiero formular una invitación por parte de la Intendencia de Montevideo a propósito del Día del Patrimonio en los espacios públicos de la ciudad, 4 y 5 de octubre, días de fiesta, espacios nuevos, espacios recuperados, mucho para disfrutar. Ustedes ingresan en www.montevideo.gov.uy para ver la agenda y tienen una serie de actividades, tienen una serie de paseos, tienen especificaciones por día y por hora realmente para disfrutar. En instantes seguimos juntos. Una izquierda democrática implica que el valor de la democracia está por encima de cualquier cosa, es decir, yo creo que la democracia está por encima del margen de la política. Hay que defender las reglas de juego democráticas y uno puede actuar, pero dentro de esos límites, que son los límites que al final define el Estado de Derecho. Ahora, te propongo un juego, ¿no? De 1 a 10, siendo 10 la extrema derecha. ¿En qué lugar ubicás tú a la calle Pou y en qué lugar ubicás a Tabaré Vázquez? A ver, ¿cómo era la escala del 10? ¿Cuál es? La extrema derecha. Del 1 al 10, siendo el 10 sí. La extrema derecha. No, yo creo que claramente la calle Pou se ubica del eje del centro hacia la derecha y Tabaré Vázquez claramente hacia la izquierda. Me parece. Pondría en posiciones bastante simétricas en cuanto a la intensidad. Vázquez estaría ubicado probablemente en un 3 y la calle Pou en un 7, quizás, una cosa así. Me los imagino más o menos así. ¿Y en qué cosas vos sentís que te diferencias específicamente de la calle Pou? Bueno, tenemos historias distintas, ¿no? Él viene del tronco del herrerismo, aunque él dice que nunca votó con el herrerismo puro, pero en realidad votaba originariamente con la lista de la 400, que era la que lideraba su madre. Coincidimos en el Parlamento un periodo, él ha mantenido posturas en todos los casos muy cercanas al herrerismo dentro del Partido Nacional, y nosotros tenemos diferencias con el herrerismo que son conocidas, que son notorias, ¿no? Creo que también ha sostenido algunas cosas que pueden ser compartibles. ¿Pero cuáles dirías que son particularmente notorias de diferencias con la calle Pou o con el herrerismo? Bueno, en este momento tenemos el tema de la baja de la edad, ¿no? Ahí hay una diferencia clara. Yo creo que la calle Pou firmó, está apoyando el sí a la baja de la edad, nosotros estamos en contra.
¿Por qué? Porque nos parece que ese no es el camino para resolver el problema de la seguridad y que es una propuesta discriminatoria, que es una propuesta que le echa la culpa de la inseguridad a los menores, cuando en realidad, y esto sí lo quiero decir con claridad, yo creo que los responsables de la inseguridad es el sistema político, que ha votado presupuestos de hambre para la policía durante décadas, que ha instalado, ahora lo desmontamos en este último periodo de gobierno, y digo desmontamos porque estábamos todos de acuerdo en hacerlo, que fue el tema del servicio 222. El servicio 222 se instaló en 1992, se empezó a aplicar. ¿Y qué significaba eso? Significaba que como yo no te aumento el salario como policía por las 8 horas que trabajás como policía y el salario era pésimo, te doy la oportunidad de trabajar 8 horas más como guardia de seguridad privado. Y eso debilitó radicalmente a la policía, porque la hizo trabajar a 16 horas diarias de una manera que iba perdiendo profesionalismo, iba perdiendo dedicación, iba perdiendo trabajo conjunto, que además estuvo asociado con una desinversión total en términos de armamento, de tecnología. O sea, acá la clave de la inseguridad no es más penas o menos penas, o si los menores 16, 18 años. La clave de la inseguridad es que hemos perdido la fortaleza y la profesionalidad policial. Creo que en este periodo se hicieron algunas cosas en el sentido correcto. Por eso nosotros nunca pedimos la renuncia de Bonomi. Sí tenemos la opinión de que le ha ido mal y por lo tanto, terminado un periodo de gobierno, no entendemos por qué el doctor Vázquez, si gana, lo va a mantener, porque me parece que después de 5 años, y ¿sabés qué? El promedio de incremento de las rapiñas en este periodo de gobierno es exactamente igual al que pasó entre Vázquez y Valle, entre Valle y Sanguinetti y así para atrás. Cada periodo de gobierno las rapiñas se incrementan un 60%, en cada periodo de gobierno, independientemente de las políticas. Ahora, yo creo que la responsabilidad principal es que dejamos caer la policía, en paralelo a que íbamos viviendo el proceso de crisis de integración social, sí, que es la causa profunda de la inseguridad, pero también fuimos dejando caer la institución policial y es el sistema político responsable y el que tiene que revertir esa situación. Ahora, yo te hacía una pregunta y tú me decías diferencia, la baja en la de imputabilidad, sí, ¿no? Pero a eso agregabas, la responsabilidad de la violencia está en el sistema político, sí, vinculado a la policía en estas condiciones. ¿Cuándo estuvo la policía y por qué en esas condiciones? Yo creo que en todas las decisiones de presupuesto, sí, que se votaron, salvo el último, en donde se votó un aumento sustancial de remuneraciones para la policía, en todos los anteriores la policía siempre quedaba para atrás. Y eso significa que si una sociedad resuelve pagarle mal al cuerpo del Estado que está encargado de mantener el orden, bueno, el resultado es evidente. Vamos a tener un problema con ese cometido del Estado, que es el de la seguridad. Y ahí hay responsabilidad de blancos y colorados y también del primer gobierno del Frente Amplio, que no lo tomó en cuenta, porque en ese momento en el gobierno del Frente Amplio predominaba, en el primer gobierno del Frente Amplio predominaba esa idea de las causas sociales de la delincuencia, que llevó a tener una política equivocada, porque yo creo que las causas sociales de la delincuencia existen, pero eso no releva al Estado de la necesidad de dar una respuesta inmediata, porque el problema de la inseguridad es un problema ya, es un problema que hay que responder ya. En este segundo periodo de gobierno del Frente, en base a un acuerdo de los 4 partidos que suscribimos un documento en común, se hicieron varias cosas. Se aumentó la remuneración, se invirtió en tecnología, se invirtió en armamento, se está invirtiendo en cárceles para descongestionar las cárceles y permitir un proceso de eventual rehabilitación. Son cosas positivas. Ahora, el resultado sigue siendo malo y creo que hay asignaturas pendientes. Yo creo que, por ejemplo, a mí me parece que si queremos que la policía recupere poder, tiene que estar distribuida distinto en el territorio. Yo no comparto el criterio que se ha usado de concentrar en regiones o en zonas. Yo creo que es al revés. Yo creo que la policía tiene que estar a nivel local, distribuida en todos los barrios, una presencia muy cercana con las fuerzas vivas del barrio. Esto de concentrar en regiones la separa mucho más de la vida cotidiana de la gente y por lo tanto del control de las calles. Esa es mi opinión y creo que eso lo tenemos que cambiar. Ahora, yo te preguntaba las diferencias con sí, la calle Pou. ¿Y qué diferencias vos marcarías con respecto a Vázquez?
de ustedes, tuyas. Sí, ¿no? claro. Bueno, con Tabaré Vázquez con el Frente Amplio, digamos Sí, así. sí. Estamos hablando de candidatos. Hemos tenido la diferencia por no haber resuelto el problema educativo, ¿no? Ahí hay una diferencia sustancial, porque no se hizo lo que había que hacer, porque hubo todo para hacer lo que se podía hacer. Yo no termino de entender la frase de Mujica cuando hace poco reconoció su fracaso educativo y dijo, porque no me la llevaron. ¿Y qué quiere decir que no se la llevó? ¿Quién no se la llevó? No ¿Qué entiendo. ¿Qué quiso decir? No lo sé, por eso pregunto, porque salvo que sea su partido el que no se la llevó, porque los demás, el resto del sistema político estuvo dispuesto. Firmamos 2 acuerdos en este periodo de gobierno. Y el segundo acuerdo decía cosas muy concretas, que yo quiero recordar una en particular, me parece fundamental. Habíamos acordado que para este año 2014, en al menos 3/4 partes de los liceos y las escuelas técnicas de este país, iba a funcionar un esquema de tipo comunidad educativa, es decir, un director con docentes concentrados en un solo lugar. Y estamos por debajo del 10%, o sea, del 75% que habíamos acordado, no se avanzó nada, estamos en lo mismo de antes. Entonces, esa es una distancia que yo tengo con el Frente, porque el Frente Amplio no avanzó en una transformación educativa y para mí ese era es un tema crucial. Yo espero que en el próximo periodo, gane quien gane, se haga. Ahora, justamente a nivel de políticas educativas, Lacalle Pou, el primer nombre que planteó fue el de su ministro de Educación. Sí, es verdad. Sí, sí. Y el otro día Vázquez planteó también su concepción educativa. El otro día Vázquez también planteó la suya, frente a la cual los sindicatos han reaccionado, están empezando a reaccionar. ¿Qué pensás vos de la una y de la otra? ¿Con cuál estás más de acuerdo? No, es que yo creo que hay una zona de coincidencia bastante amplia, ¿no? Entre nosotros tenemos una concepción de la transformación educativa que tiene puntos de contacto tanto con lo que hoy está planteando Tabaré Vázquez, lo que hoy está planteando Lacalle Pou, y eso tiene una explicación, que los principales asesores de uno y otro, a su vez tienen muchos puntos de coincidencia entre sí y tienen muchos puntos de coincidencia con nosotros. Entonces uno dice, en realidad, el Pepe Rila lo decía el otro día en una comparecencia que estuvimos juntos, parecería que estamos muy de acuerdo, sin embargo, cuando llega el momento de la verdad y de las realizaciones no ocurre. Entonces la pregunta que hay que hacerse es, ¿estamos realmente de acuerdo? ¿O hay una cosa más general que se dice a nivel técnico, pero que después cuando llega la hora de la decisión política hay resistencias que por lo menos el Frente Amplio no ha querido resolver? Porque acá hay gente que no le gusta el cambio educativo, eso es una realidad, que se ha opuesto a medidas que obviamente eran importantes y positivas desde el punto de vista de la mejora de la educación. Y sin embargo, bueno, parece que han prosperado esos frenos, esas trabas. Entonces tenemos un problema político, no tanto de contenidos, no tanto técnico, no tanto decir, porque yo creo que si ponemos para hablar de 3 nombres, Fernando Filgueira, Pablo da Silveira y Pepe Rila, y los sentamos en una mesa y agregamos un colorado para que no se sientan excluidos, yo que sé, un Renato Perti o Robert Silva, se sientan los 4 y yo creo que se ponen de acuerdo bastante rápidamente en lo sustancial. Puede haber matices, diferencias, yo creo que puede haber cambios en algunas cosas, pero en términos generales estamos de acuerdo. El tema es después la política, es decir, la instrumentación, y ahí es donde empieza a haber problemas porque parecería que hay bloqueos, que hay ciertos actores que no se animan a enfrentar. Ahora, cuando dices ciertos actores, ¿te referís a quiénes? Yo digo que dentro del Frente Amplio hay una contradicción fundamental, ¿no? Porque Filgueira dice estas cosas, pero hay otros sectores dentro del Frente que opinan más de acuerdo con cierta conducción gremial de la enseñanza, que se ha opuesto a todos los cambios, que ha trancado todos los cambios, y yo no los entiendo, porque ellos se supone que representan el interés de los docentes. ¿Qué cambios, por ejemplo? Por ejemplo, el sistema de elección de horas. Han defendido el sistema de elección de horas. El sistema de elección de horas es perverso en Uruguay. Es un sistema anual, o sea, todos los años es una lotería, a fin de año todos los docentes están esperando a ver dónde les toca el año que viene. Eso es lo más contrario que hay a la calidad laboral. Pero además el sistema es un sistema ordenado en función de puntajes que determina la situación de que los que tienen mejor puntaje eligen primero, eligen los mejores lugares,
y los que eligen último son los que tienen menor puntaje y van a los peores lugares, con lo cual el sistema de enseñanza pública potencia la desigualdad. O sea, es contrario al objetivo de equidad que tenemos que construir. Entonces, esto tiene que cambiar. El sistema de elección de horas debería ser, en realidad, docentes estables en un solo lugar con todas sus horas durante varios años, 4 o 5 años, para generar una comunidad educativa, porque la clave es que se crea en un liceo, que se crea en una escuela técnica. Y yo creo que se tiene que generar un clima comunitario, un clima donde el chiquilín se siente recibido, identificado, personalizado, y yo estoy convencido de que si uno establece un sistema de ese tipo en nuestro sistema de enseñanza media, en poco tiempo nosotros bajamos los niveles de deserción y de repetición, pero sustancialmente, y además mejora la calidad de trabajo de los docentes, porque qué mejor para un docente que sentir que le va bien y que logra que los chiquilines aprendan. Ahora vos dijiste, citaste a Mujica cuando dijo no me la llevaron, Sí, ¿verdad? porque no sé quién no se la llevó. Sí. Ahora, recién hablabas de las trancas sindicales. ¿Vos estás en contra de la participación sindical en el gobierno de la educación? Mira, nosotros no estuvimos de acuerdo con la participación, con la integración en el CODICEN y en los consejos, pero también quiero decir una cosa que, en honor a la verdad, los cambios no se hicieron no porque los votos de esos representantes lo hayan impedido, porque no tenían mayoría. Entonces no hay que caer en la trampa de echarles la culpa de todo. Es decir, si el gobierno hubiera querido, hubiera llevado adelante una transformación. Y probablemente alguno de esos consejeros gremiales hubiera acompañado cosas, me parece, por algunos datos que uno tiene. Yo creo que no está bueno que estén en la conducción con voz y voto, pero yo no me parece que tengamos que discutir esto el año que viene, porque entonces vamos a terminar a la uruguaya discutiendo todo el periodo de gobierno si tiene que haber o no representación docente en los consejos. Y a mí lo que me importa es cambiar la educación. Entonces, dejemos de lado la discusión institucional, porque esa discusión nos enreda definitivamente y nos lleva a la inacción. Entonces, yo creo que, aún estando los docentes en los consejos, en el CODICEN y en los consejos de concentrados, se pueden hacer las transformaciones que hay que hacer. Entonces, vayamos a la sustancia y no nos quedemos discutiendo una cuestión jurídica que nos va a llevar demasiado tiempo, desgaste, conflictos, movilizaciones, paros, etcétera. Vayamos al cambio de la educación, Pablo, que es lo más importante. Pablo, ¿y con cuánto? ¿Con cuánta plata? Porque el Frente y Tabaré ya definió 6. Sí, está bueno. No. A mí me parece nominalista eso del 6, como lo del 4,5 en su momento. Sí. Porque lo que importa es lo que hay que hacer. Puede ser el 6, puede ser el 5, puede ser el 7. Que hay que poner más plata, sin duda. Sí, esa es una coincidencia. Seguramente hay que seguir aumentando el presupuesto de la educación. ¿Cuánto? Yo digo, vamos a llevar adelante estos proyectos, vamos a llevar adelante estas políticas, estos programas, y veremos cuánto sale. Y si sale muchísimo, tendremos que ir haciéndolo más gradualmente, y si sale menos, lo hacemos más rápidamente. Pero no nos atemos a un porcentaje, porque eso es como una cifra mágica. ¿Por qué el 6%? Es como poner la carreta delante de los bueyes. 6%, 7 o 4, no sé. Lo que importa es hacer lo que hay que hacer. Y si uno pone mucha plata, pero la pone mal, no logra resultados. Y de hecho, el Frente Amplio, cuando llegó al gobierno, dijo 4,5%, y subió al 4,5%. Y no logró resultados. Y no es porque no alcanzó, es porque de pronto la orientación de las cosas que se hicieron no iba en la dirección adecuada. Eso es lo que yo creo. Podría haber puesto más plata y hubiera tenido malos resultados igual, porque no hizo los cambios que hay que hacer. Ahora, si vos no ponés o no fijás un determinado número o cantidad, que puede significar un mensaje muy claro para la sociedad. Sí. Porque después el resultado de gestión es otro tema. Pero vos decís tanto. Y esto significa para la sociedad que le das más o menos importancia, ¿o no? No sé, porque como ya se usó eso y no hubo resultados, ya te gastaste la fórmula. Es decir, la fórmula, 4,5% del PBI para la educación. Está bien. Prueba conseguida, ¿no? Diríamos en esos términos. Y sin embargo el resultado, malo.
Entonces, no sigas proponiendo ahora el 6, porque es mágico y en realidad lo que importa es si cambiamos o no la educación. Lo que sí yo creo que la señal que hay que dar, esta sí, en marzo del 2015, gane quien gane, es que acá hay un antes y un después en el sistema educativo. Entonces tiene que haber una señal de liderazgo político. Es decir, bueno, acá vamos a cambiar la educación en serio, vamos a poner un equipo que se va a poner las pilas y que va a dar la señal a la sociedad de que empieza un tiempo nuevo en materia educativa, vamos a revertir la situación. Entonces ya no importa el 6%, la señal que hay que dar es la señal de que acá hay un clic, que hay un cambio de tendencia, un punto de inflexión. Eso es lo que hay que creer. Ahora, dos cosas. Entonces, mínimos presupuestales para la educación, ¿sí o no? Sí, claro, no, por supuesto. O sea, a ver, yo lo que digo es hay que aumentar el gasto en educación. Sí. O sea, que significa que el mínimo no es lo que ya se está gastando, pero de allí para arriba. Por supuesto, vamos a tener dificultades fiscales, eso también hay que tenerlo en consideración. Pero dentro de esas restricciones fiscales que existen, porque el Uruguay hoy tiene, el Estado uruguayo tiene un déficit fiscal del 3.3% del PBI, bueno, el presupuesto del año que viene va a ser un presupuesto, no va a ser sencillo. Por eso, cuando yo escucho algunas promesas de bajar impuestos, yo digo desconfíen. La gente el candidato que hoy promete bajar impuestos, desconfíen. Hace 5 años el Frente Amplio prometía bajar 2 puntos de IVA. Y le llevó 5 años cumplir la promesa y la cumplió ahora ahí con esa fórmula medio rara del uso de las tarjetas de crédito y de las de débito. Lo prometió en 2009. Ahora hay algunos candidatos que prometen bajar el IAS o eliminar el IAS o bajar el IRPF, o incluso se hablaba de eliminar el IRPF en una cierta... No, esas cosas, a ver, la gente no es boba. O sea que los márgenes fiscales van a ser muy estrechos porque además el país no está creciendo a la misma velocidad que venía creciendo antes. Y tenemos para adelante algunas restricciones porque ya ves lo que son los precios de nuestros productos, están bajando, bajó la soja, está bajando todos los productos agrícolas. Sí, ahora vos me decías, o nos decías, mínimo presupuesto, más presupuesto, pero con otras gestiones. El clic, dame una o dos fórmulas para quien te vote o no, o quien esté pensando, diga, bueno, acá está la señal que Mieres propone. Sí, nosotros diríamos una conducción política de la educación con un equipo multipartidario que lleva adelante un proyecto y la clave es un cambio en el modelo de gestión de los centros de enseñanza, comenzar a redefinir los contenidos educativos. Yo creo que hay que de una vez por todas discutir qué tiene que saber un chiquilín, la modificación de la estructura curricular. Tenemos que ir a un trayecto, y esto me parece que hay bastante consenso, un trayecto común de educación básica de 4 a 14 años, o sea, del preescolar a tercero de liceo, como se llama hoy, todo unido como una educación básica. En un esquema, eso por supuesto no se hace en 2015, pero empieza a hacerse en 2015 y en el transcurrir del periodo eso va a significar una transformación. ¿Qué significa conducción política de la educación con respecto a la autonomía, por ejemplo? Que la autonomía de la enseñanza tiene que ver con que no se partidicen los contenidos de la educación. Pero no quiere decir que la conducción de la política educativa no la haga el gobierno. La tiene que hacer el gobierno, a través de la ANEP y a través del Ministerio de Educación y Cultura, en común acuerdo, en diálogo, como ha sido históricamente, más o menos ha sido así. Nada más que el poder real lo tiene el CODICEN, más que el Ministerio de Educación y Cultura, que como dice alguno, reina pero no gobierna. El gobierno lo tiene el CODICEN, pero en el CODICEN tú tenés que poner un equipo que tenga bien claras las cosas y que vaya en una dirección de realizar las transformaciones con celeridad, con firmeza, con energía, dialogando e incluyendo a los docentes, que yo creo que eso es lo otro fundamental. Los docentes tienen que ser parte del proceso de transformación. Ahora, ¿eso significa aceptar los bloqueos que algunos dirigentes de los gremios docentes pueden plantear? No, yo creo que hay que dialogar, pero no frenar el cambio si es que no se haya un acuerdo. Yo te voy a hacer una breve lista y tú haces un balance. La UTEC, la duplicación de la inversión por alumno, la extensión de la educación para niños de primera infancia, la universalización de las ceibalitas. Algunos de los logros que muestra el FA en educación son estos. ¿Cuál es tu balance? Poco. Eso es alguna cosa.
A ver, las ceibalitas me parece que está muy bien. Yo siempre he dicho, es un instrumento positivo, que además se lo ha ido incorporando crecientemente en el proceso educativo, porque al principio fue como una especie de aerolito que cayó y que los docentes no sabían bien qué hacer con él, pero era un gesto, era una señal de inclusión, que me parece que estaba bueno. Creo que la UTEC es un instrumento positivo que hay que desarrollar. Votamos la creación de la Universidad Tecnológica y después las grandes transformaciones siguen pendientes. Entonces esas cosas son más puntuales, pero no hacen a una concepción de reforma educativa profunda que la necesitamos, porque tenemos que cambiar estos indicadores horribles que nos ponen al final de la tabla, no en el mundo desarrollado, en América Latina, ¿no? Finalmente, Pablo, dado que parecería que balotaje a ver, parecería que la definición sería entre el Frente Amplio y el Partido Nacional. Parecería que el Partido Independiente sería el fiel de la balanza. Sí. O uno de los... estamos hablando de octubre y de noviembre, ¿verdad? ¿Qué país con una definición hacia el Frente Amplio, qué país con una definición hacia el Partido Nacional? Sonia, nosotros hemos definido, y esto lo digo con total responsabilidad, hemos definido que hasta el 26 de octubre, que es la fecha de la elección parlamentaria, el partido no está discutiendo el tema de la segunda vuelta, porque tenemos que pedirle a la gente que nos vote a nosotros. Y tenemos que demostrarle que el mejor voto es el voto al partido independiente. Después del 26 de octubre el partido tiene que analizar el tema, sabiendo una cosa, sabiendo que los votantes nuestros, que son muy exigentes, muy probablemente hagan lo que mejor les parezca, ¿no es cierto? Pero independientemente de eso, o sea, sabiendo que la gente es libre y que hace con su voto lo que le parece mejor como ciudadanos, eso no obsta que el partido pueda dar una señal. Y esa señal la tendremos que dar en una discusión interna que empezaremos a dar a partir del 27 de octubre. Y anunciaremos públicamente. Puede ser, obviamente, esa señal puede ser la de la libertad de acción o puede ser la de indicar una preferencia. Eso lo tenemos que discutir entre todos. Gracias por haber estado. Un gusto grande. Cerramos en instantes. Comparto con ustedes el mensaje de Antel, que les pregunta si quieren sumar entretenimiento a su vida porque llegó Vera más Netflix. Contratando Vera en su hogar a partir de 850 o 990 pesos, Antel les regala 6 meses de suscripción a Netflix. Van a poder disfrutar online de sus películas y series favoritas. Es decir, que a la mejor conexión les suman el mejor entretenimiento. Y les recuerdo el claim de Antel: avanzamos juntos. Pero además agrego algo. Aquí hay un problema, que Netflix es adictivo. Bueno, es una reflexión personal. Señores y señoras, gracias por haber estado esta noche y que tengan ustedes muy buena semana y muy buena suerte.